Bienvenidos a este Smart Webinar el día de hoy. Gracias a todos por estar presentes esta tarde. Es un gusto y un placer que nos acompañen en estos espacios creados por graduados de la EAP, donde lo que buscamos es trabajar temas de desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento y algo que nos fascina y nos encanta, que es la agricultura, con todas sus áreas. El día de hoy contamos con la maravillosa presencia de Eduardo Translater en este poderoso Smart Webinar que trata sobre el impacto de la agricultura de precisión en la productividad agrícola. Queremos agradecer especialmente a GEAP Internacional por todo el apoyo que nos ha brindado y al equipo de coordinación de Smart Webinars que está detrás de nosotros y se encarga de la difusión, de los artes y de todo el trabajo maravilloso que hay detrás de todo esto para hacerlo realidad. A todos ustedes que ya están acá en Zoom y que nos ven también desde YouTube, y especialmente el día de hoy a Eduardo. Brevemente lo presento. Eduardo es MBA e ingeniero agrónomo zamorano de la clase gloriosa 72. No se puede dejar de decir la palabra gloriosa antes del año de grabación de cada zamorano. Está certificado como Supply Chain Management Agribusiness en Harvard Business School, con más de 40 años de experiencia ejecutiva y comercial, ampliamente experimentado en los campos de ventas, mercadeo, compras y administración. Cree en los beneficios del trabajo en equipo y está convencido de las ventajas del establecimiento de una cultura corporativa basada en la creatividad, flexibilidad y desarrollo profesional. Está certificado como Supply Chain Management. Perdón, voy a poner mute. Marca metas para el crecimiento altamente enfocado y comprometido que impulsaría el crecimiento e incrementaría la rentabilidad corporativa. Desarrolla, posiciona y establece negocios. Especializado en establecer vínculos comerciales entre productores en América Latina y compradores foráneos, networking entre ejecutivos de corporaciones privadas, facilitador de procesos de capacitación, desarrollo de conocimientos y transferencia de tecnología a los funcionarios de compañía, estimulando networking, entrenamiento cruzado y compartiendo las mejores prácticas. Implementa y maneja recursos naturales basados en proyectos realizados en 7 países de América Latina. Eduardo, es un placer y contarles un poco quiénes van a estar detrás de la moderación el día de hoy. Pues hoy tenemos el gran acompañamiento de padre e hijo zamoranos, ambos hondureños, uno de la clase 91, el doctor Ian Zelaya, y su hijo Ian Zelaya Jr. de la clase 2019. El doctor Zelaya estará encargado de las preguntas. Ian Zelaya Jr. nos ayudará con los next steps. Sin más, los dejo con Eduardo. Eduardo, bienvenido, buenas tardes, es un placer. Y por favor, adelante con su presentación. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Rodrigo Vaccaro por permitirme hacer esta presentación. Es para mí un honor participar en este web seminar. Yo quisiera darle una dinámica sumamente ágil y hacer de que mi presentación no se convierta en un simple monólogo. Yo quisiera algo bastante interactivo, proactivo, y donde cada cual se sienta la plena libertad de hacer las preguntas que desee. Voy a comenzar porque no todos, yo sé que no todos los que están aquí presentes son agrónomos. Voy a comenzar por hacer una breve descripción de qué es hidroponía. La presentación mía de hoy se trata sobre un cultivo hidropónico, cultivo comercial, porque mucha gente tiene cultivos hidropónicos como hobby en el balcón de su casa. Un cultivo comercial bajo invernaderos por la técnica de hidroponía. Hidroponía es una ciencia y no es solamente una ciencia, es también un arte. Es el arte de cultivar sin necesidad de suelo. A las plantas se les suministran los nutrientes necesarios a través del sistema de riego y el factor fundamental aquí, hidro, es el agua.
los rendimientos, solo para comenzar, yo quisiera enfocarme más que todo en un cultivo, que es en donde se ven resultados mucho más asombrosos, admirables, que es el cultivo del tomate. Y dicho sea de paso, en este momento hay una enorme demanda de tomate, especialmente en Norteamérica. El proveedor tradicional de tomate durante muchísimos años fueron 3 estados del noroeste de México, pero por alguna razón geológica, desde hace 6 años comenzaron a notar los geólogos que el agua del subsuelo de esos 3 estados, allá no hay ríos, comenzó a salinizarse. Entonces, yo estuve paseando por esos 3 estados en octubre del año pasado y daba tristeza ver cómo habían un montón, cientos de hectáreas con invernaderos abandonados. Lógicamente muchos dirán, no, pues la solución es poner plantas desalinizadoras. Sí, el proceso de desalinización es caro y reduce sustancialmente la rentabilidad del proyecto. Y es así como ahora se presentan nuevas e interesantes oportunidades para muchos países de Centroamérica, el Caribe y el norte de América, el norte de Suramérica, perdón, para producir intensivamente estas hortalizas, especialmente tomate y pimentón, en Centroamérica dicen chile dulce, para exportar a los Estados Unidos. Habiendo hecho esta breve introducción, esta breve descripción de lo que es hidroponía, quisiera que pasáramos a la presentación que he preparado. En la pantalla están ustedes viendo un cultivo hidropónico de chiles dulces que mi compañía montó en El Salvador hace unos 15 años atrás. Perdón. Estos son proyectos grandes, son proyectos con una inversión inicial alta, pero son proyectos muy, pero muy, muy rentables. Eduardo. Dime. Voy a probar a apagar la cámara porque creo que hay un poco de interferencia con la señal. La suya. Y cualquier cosa la volvemos a encender, ¿ok? Bien pueda. Listo. Por favor, adelante. Pero me están escuchando bien, ¿cierto? Alto y claro. Y ahora mucho mejor. Ah, bueno. Perfecto. ¿Dónde quedé? Nos decía Vamos a hablar sobre producción intensiva de tomates por hidroponía en invernaderos. Espérate un segundito, voy a mover algo. Características del proyecto, como puedes ver. Yo olvidé mencionar también de que yo actualmente trabajo para una compañía israelí, una de las 3 mayores compañías israelíes desarrolladoras de proyectos agrícolas. La compañía se llama Agrobusiness, el logotipo lo ven ustedes arriba a la izquierda. Estamos presentes prácticamente en los 5 continentes. Nosotros vendemos proyectos llave en mano. Entonces nosotros intervenimos en estos turnkey projects, intervenimos en cada una de las etapas del proyecto, desde A hasta Z. Y cuando digo de A hasta Z, me refiero a que ayudamos en la elaboración del análisis de factibilidad, montamos el proyecto, lo ponemos en marcha e intervenimos también en el proceso de comercialización. Garantizamos la comercialización de por lo menos el 80% de lo que se vaya a producir. Estos proyectos tienen como objetivo desarrollar proyectos agroindustriales de alta tecnología. Se le adjudicará a la empresa israelí Agrobusiness, que suministra equipos y toda la asistencia técnica requerida. Un proyecto típico es un proyecto de 20 hectáreas. 20 hectáreas son 20 invernaderos de 1 hectárea cada uno. Son invernaderos muy, muy, muy grandes. Nosotros suministramos toda la tecnología. El proyecto crearía cerca de 280 puestos de trabajo fijos los 365 días del año con salarios dignos que incluyen aportes de ley, prestaciones sociales, vacaciones, etc. Ahora les explico por qué el proyecto produce tomates durante 365 días cuando el ciclo fisiológico del tomate es de 7 meses. Voy a hacer este paréntesis.
cuando la planta de tomate está terminando su ciclo productivo, en el mismo lugar donde está la planta vieja, sembramos una plántula nueva para que cuando la plántula nueva comience a producir, nosotros quitamos la vieja y tenemos producción, como digo ahí, los 365 días del año. La parte social, el enfoque social de un proyecto de estos es muy importante para varios países de América Central, especialmente los del norte de Centroamérica, Honduras, Salvador, Nicaragua, en donde podría ayudar de cierta forma a detener la problemática migración de mano de obra no calificada hacia Norteamérica. Visión de los invernaderos. Nosotros usamos ciencia y tecnología para mejorar, espérate un momentico que me está tapando, para mejorar y desarrollar proyectos agroindustriales respondiendo a los requerimientos climáticos y de mercado. Brindamos opciones laborales con condiciones dignas a las familias rurales de América Latina. El proyecto se debe constituir en un ejemplo a duplicar en otras zonas de cada uno de los países de la región. Y muy importante, nosotros no somos egoístas. Es parte de la filosofía de las compañías israelíes que están involucradas en este tipo de proyectos, la transferencia de tecnología. Muy importante. Esos son básicamente los pilares de nuestros proyectos. Está demorando mucho. ¿Por qué elegir a una empresa con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos industriales? Veo que me dice mi esposa que no he logrado pasar la página. Estamos ahora en una página con un encabezamiento que dice ¿por qué elegir a una empresa con vasta experiencia? ¿Ustedes la están viendo? Sí, correcto. El problema es ahí. ¿Por qué elegir a una empresa con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos agroindustriales? Porque nosotros, primero, como mencionaba antes, garantizamos transferencia de tecnología. Contamos con experiencia en más de 30 países, inclusive países de habla hispana. Colaboramos con el financiamiento. Disponemos de fuertes vínculos para la comercialización de productos. En este momento, nosotros garantizamos la comercialización de por lo menos el 80% de lo que se produzca en el proyecto. El 20% restante puede servir para el mercado doméstico o para procesos de industrialización. Y porque apoyamos en todos los estratos y niveles del proyecto, desde la planificación hasta la comercialización. ¿Cuáles son las ventajas al implementar un proyecto de alta tecnología agroindustrial? Pues vamos a desarrollar alternativas agroindustriales, vamos a aplicar tecnología en cultivos intensivos, se logra por lo menos 10 veces más lo que se produce con nuestra tecnología en invernaderos que a campo abierto. Ahora me voy a detener un poquito en este punto. Nos brinda la posibilidad de exportar hortalizas y frutas. Podemos desarrollar mercados, podemos crear nuevos polos de desarrollo, podemos tecnificar mano de obra. Los proyectos que nosotros vendemos tienen un enfoque ampliamente ecológico y apoyamos a pequeños y medianos productores. Un cultivo de tomate a campo abierto, cuando bien manejado, aplicando todas las prácticas culturales, controlando malezas, controlando plagas, enfermedades, un magnífico cultivo de tomate a campo abierto rinde más o menos 25 toneladas por hectárea. Nosotros garantizamos por contrato, que la producción mínima en nuestros invernaderos con nuestra tecnología va a ser de 300 toneladas por hectárea. Entonces estamos brincando de 25 a 300 y garantizando comercialización. Otra anotación importante, hoy en día no se puede, si vamos a exportar a Norteamérica, hoy en día no se pueden importar frutas y hortalizas en Estados Unidos si estas no han sido producidas, hortalizas principalmente, si estas no han sido producidas en invernaderos. El que produzca tomates y decida exportar esos tomates o esos chiles dulces a Estados Unidos, si no han sido producidos en invernaderos, no los puede
mandar a los Estados Unidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nosotros recomendamos un proyecto de 20 hectáreas. ¿Por qué de 20 hectáreas? El proyecto de 20 hectáreas es el proyecto económicamente más viable. Podemos hacer, lógicamente, proyectos de 4, 5, 7, 8 hectáreas, sin ningún problema. Pero no nos olvidemos que los compradores en Estados Unidos exigen las 3 Cs que yo pongo en rojo abajo, que son cantidad, calidad y continuidad. Si a un comercializador de hortalizas en Estados Unidos, usted le dice, le tengo un contenedor para esta semana y tal vez para dentro de 2 semanas otro, a él no le interesa eso. Él tiene a su vez compromiso con grandes cadenas comerciales de retail, comercializadores de hortalizas en los grandes supermercados de Estados Unidos, y él no puede estar pendiente de que el proveedor desde un país centroamericano, del Caribe, del norte de Sudamérica, le despache otro contenedor quién sabe cuándo. Entonces él necesita esa continuidad. Con 20 hectáreas nosotros garantizamos que por lo menos va a salir un contenedor diario. Y en base a esa producción, el comercializador de Estados Unidos se puede programar. Son cultivos intensivos. Hablamos de hidropónicos de tomate, pimentón, ají picante, y ahora está muy de moda y con una magnífica demanda las hierbas aromáticas y medicinales frescas. Los pimentones y los tomates se mandan a Norteamérica en contenedores refrigerados, mientras que las hierbas aromáticas y medicinales frescas tienen que salir hacia su destino en avión. Nuestros proyectos son totalmente computarizados y están amparados bajo normas ISO y Global Gap. Todo está controlado en el proyecto por computadores. Vamos a proveer cosechas con estándares internacionales. Genera alrededor de 280 empleos directos con estándares industriales y 400 empleos indirectos mínimos. Estos empleos indirectos están en la elaboración de comida, en transporte, en aseo y en otras labores. Genera divisas para exportación, que es muy importante en este momento para los países centroamericanos. Optimiza recursos. Se ven ahorros netos muy importantes al comprar centralizadamente por economía de escala. Y como decía antes, se requiere una primera fase de esta envergadura para abrir canales de comercialización y logística, para lo cual se requiere cantidad, calidad y continuidad. Aquí vamos a hacer otra vez una pausa. ¿En qué consiste un proyecto típico, estándar, de producción de hortalizas bajo invernaderos por la técnica de hidroponía? Primero están los invernaderos, son invernaderos altamente tecnificados, son invernaderos completamente cerrados, y en este caso yo cambiaría la palabra cerrados por sellados. Eso hace que las posibilidades de que una plaga o una enfermedad entre dentro del invernadero se minimiza sustancialmente. Fuera de eso está el vivero, también altamente tecnificado, y está el packing house. Packing house también consta de todas las modernidades posibles. A la fruta se selecciona por peso, color y tamaño. Y lógicamente en el packing house hay cuartos fríos y todo lo demás. Hay también un sector del proyecto en donde se van a tener los reservorios, el agua nunca puede faltar, donde van a estar los equipos de fertirriego. Decíamos nosotros de que los fertilizantes se aplican a través del sistema de riego y se les suministra a las plantas debidamente dosificadas por los computadores. El consumo de agua dentro del proyecto es relativamente bajo. Aquí no se desaprovecha el agua que no es utilizada por las plantas se recircula y va a un tanque de almacenamiento donde el computador
mide los niveles de NPK y micronutrientes, los balancea y los vuelve a mandar a los invernaderos debidamente dosificados. Eduardo, Te oigo. llevamos 20 minutos, nos quedan 40. Perfecto, vamos. ¿Qué es un proyecto de invernaderos de alta tecnología? Vamos a cultivar intensivamente en áreas menores, computarizadas y climatizadas. Dentro de los invernaderos, nosotros vamos a controlar temperatura, luz y humedad. Nosotros tenemos la tecnología para hacer estos invernaderos, para montar estos invernaderos y producir intensivamente hortalizas desde el nivel del mar hasta alturas cercanas a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos toda la tecnología. En este momento tenemos 17 tipos diferentes de invernaderos. Y hemos montado, hablo de esta compañía para la que yo actualmente trabajo y soy director para América Latina, Agrobusiness, hemos montado proyectos similares para la producción de hortalizas en Siberia, donde en el invierno las temperaturas son extremadamente frías, y en Arabia Saudita, donde en el verano las temperaturas pueden subir por encima de los 50 grados centígrados. Vamos a ver una altísima producción y productividad. Vamos a minimizar el uso de pesticidas. No son proyectos orgánicos y ahora voy a explicar por qué. Pero la presencia de pesticidas tóxicos se reduce también sustancialmente. Vamos a controlar cultivo y cosechas. Vamos a mejorar la calidad y vida útil de las cosechas. Nosotros aquí estamos hablando de variedades de tomate desarrolladas en Israel con un shelf life, con una vida de anaquel superior a los 35 días. Vamos a acelerar procesos productivos y estos son proyectos de altísima rentabilidad, beneficios y valores agregados a corto plazo. Elementos del sistema, son invernaderos de alta tecnología. El sistema, como decía antes, es hidropónico. Las plantas están en camas para cultivos en sustratos inertes. En este momento el sustrato inerte que está de moda es el rock wool, vendría a ser lana de roca, pero se han utilizado también estopa de coco y se ha utilizado cascajo volcánico en Centroamérica con excelentes resultados. El riego es por goteo. Tenemos una planta mezcladora de fertilizantes solubles para incorporación en el riego. El control climático es totalmente automatizado y vemos automatización en todos los componentes. Aberturas, cuando hablo de aberturas, hablo de aberturas de las ventanas, riegos, aplicación de fertilizantes, etc. Y filtrado biológico para recuperación del agua o recirculación. Sistema de comercialización, partiendo de vinculaciones que tienen las compañías israelíes en mercados importantes como son el de Norteamérica y el europeo. Garantizamos que vamos a exportar el 80% de la producción a Norteamérica o a cualquier país que convenga. Ahora se está presentando una posibilidad interesante en el sur de Sudamérica, lo cual es ventajoso por la diferencia de climas. Los mejores precios en Norteamérica se consiguen en el invierno. En el invierno nosotros hemos detectado precios superiores a los $6.50 CIF Miami, y lo mismo en los inviernos de los países suramericanos, del sur de Sudamérica. El 20% lo destinará al mercado doméstico. Garantizaremos calidad, cantidad y continuidad como única forma de mantenernos en el tiempo en el mercado. Y las compañías israelíes disponen de compradores, ya lo había dicho. Nosotros, con las empresas que firmamos contrato para el establecimiento de nuestros proyectos, nosotros brindamos asistencia técnica de técnicos israelíes que van a estar libre de todo costo para los dueños del proyecto. Los técnicos israelíes vienen durante un año a enseñar a manejar el proyecto a los técnicos locales. Simultáneamente, nosotros mandamos técnicos locales a un proceso de capacitación durante 3 meses en Israel en español. De tal forma que cuando ellos terminan ese entrenamiento en Israel, regresan al proceso y están bien entrenados. Capacitación del personal. Las empresas israelíes conforman un centro de estudios. Hay un centro de estudios mantenido y patrocinado por 7 compañías israelíes.
ese centro de estudios está en Israel. Una de las compañías es para la que yo trabajo. Los tópicos son tecnología para invernaderos, control de clima, control de luminosidad, riego y fertirriego, hidroponía, aeroponía, sustratos, control de las plantas, ritmos de producción, fotomonitoreo y control fitosanitario. ¿Qué hacemos en el centro de selección y empaque, el packing house? En el centro de selección y empaque, nosotros de cierta forma podemos planificar la producción. Garantizamos controles sanitarios y de aduanas. Centralizamos clasificado, lavado y empaque. Posicionamos una marca competitiva. Comercializamos todo lo que se vaya a exportar. Aseguramos la confianza en el mercado, consolidamos las compras y también programamos la producción de plántulas en el vivero. Aquí les voy a mostrar algunas fotos de nuestros invernaderos. Así se comienza haciendo un trabajo de nivelación, compactación, terracería y fundación. Ahí pueden ver los pilotes en concreto que han sido montados. Todo se manda de Israel en contenedores. Son aproximadamente 6 contenedores por hectárea. O sea que para un proyecto de 20 hectáreas vendrían 120 contenedores. Los proyectos se arman como se arma un Lego. Aquí hay otra foto de cómo se está montando el proyecto. Esta es la planta de fertirriego, donde se hacen las mezclas de los fertilizantes con el agua. Esto es una sembradora neumática patentada por una empresa israelí. Así se ven las plántulas recién trasplantadas a los invernaderos. Aquí esta técnica ya no es vigente. El sustrato aquí es cascajo volcánico. Yo creo que esta foto es tomada en El Salvador. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos totalmente aislados del suelo. El suelo es un factor contaminante, indeseable. Entonces, tendemos un tapete de 3/4 de pulgada de polipropileno y el cultivo está totalmente hermético y aislado del suelo y del exterior. Así se ve el proyecto. Sigo pensando que es el proyecto de El Salvador. Es una vista interior del proyecto. En cada proyecto hay una estación meteorológica. Así se ve el invernadero por dentro. Las plantas de tomate y chile dulce que vamos a cultivar en el proyecto son de crecimiento indeterminado, a diferencia de las plantas de tomate que nosotros vemos a campo abierto. Por eso ven ustedes ahí los tutores, las guías, que son los mecates de polipropileno, en donde van a enredar las plantas. Las plantas hay que estar podándolas constantemente, porque de lo contrario subirían y subirían de forma indeterminada. Una linda imagen de tomates producidos en un invernadero hidropónico. Esta sembradora neumática fue desarrollada por nuestra compañía. Pues se encarga de poner de forma automática y por un medio neumático una semilla en cada alvéolo de las bandejas que posteriormente van a pasar al vivero. Así se ve. Ahí se ven las bandejas con los alvéolos. Este es el vivero. El sistema de riego del vivero es un sistema de riego por nebulización, lo que en inglés se conoce como mist. Riego por nebulización dentro del vivero. Así se ven las plántulas listas para ser trasplantadas. Y vamos al centro de clasificación y empaque, el packing house. Aquí vemos pimentones, chiles dulces que llegan de los invernaderos
pasan primero por un proceso de lavado. El caso de El Salvador, el proyecto de El Salvador tiene toda la producción vendida a Del Monte y ya lleva Del Monte comercializando los chiles dulces que producen en el proyecto de El Salvador casi 10 años y con resultados sumamente satisfactorios. ¿Sí se ve la planta por dentro? Esto es un cuarto frío. Así se ven los tomates empacados. Como pueden ver, hay bastante homogeneidad en los tomates. Estoy viendo que mis diapositivas no pasan a la misma velocidad que yo lo estoy haciendo, porque tengo prendido el computador de mi esposa y mi esposa está retrasada en tres slides. Bueno, ahí se ven ya unos tomates empacados. Pero vamos bien. Vamos bien. Es el verdadero coach, Rodrigo. Por eso Rodrigo estudió coaching en el INCAE. Parece muy bien, Rodrigo. Así se ve el tomate empacado, listo para ser exportado. Los tomates pueden salir con marca propia o con marca del comercializador en Norteamérica. El contacto que tenemos en Norteamérica es con una empresa que vende las hortalizas bajo la marca Sunset. Para aquellos que viven en Estados Unidos, seguramente habrán visto el sticker de Sunset en muchos productos. Gran parte de estos productos son producidos, valga la redundancia, con nuestra tecnología. Vamos a hacer un resumen, o sea, yo lo tengo esto mucho más desmenuzado, pero me demoraría muchísimo tiempo en explicar punto por punto. Nosotros tenemos debidamente valorizado, cuantificado hasta por los tornillos. Pero vamos a hablar de la inversión en un proyecto de 20 hectáreas. La inversión total del proyecto sería de $26 millones, 26.770.000, donde los invernaderos, solo los invernaderos representan 15 millones y medio, el vivero 628.000, el packing house 2.200.000, obra física e instalaciones 2.658.000, el terreno, el inmueble lo hemos calculado. Esto no se toma en cuenta si la propiedad en donde se va a establecer el proyecto es de los dueños del proyecto. Gastos preoperativos 1.363.000 y capital de trabajo 3.385.000. Repito, yo tengo todas las cifras económicas y financieras en cuadros aparte y estoy dispuesto a mandárselo a aquellos que estén interesados. Esto está perfectamente estudiado. Las cifras que ustedes ven ahí están ligeramente infladas. Nosotros preferimos pecar por exceso y no por defecto. Más o menos es esto para el proyecto de 20 hectáreas. El periodo de recuperación lo hemos calculado en 3.8 años. Y lo más interesante lo vemos aquí, la TIR es del 18.8%, pero hemos llegado a ver TIRs del orden del 25%. Yo no conozco sinceramente, con toda mi experiencia de más de 40 años en América Latina, proyectos agrícolas con TIRs por encima del 20%. Bueno, Rosarito, con toda la experiencia que tiene, tal vez en otros cultivos, yo no sé, ahora que se está poniendo de moda la marihuana, yo no sé cuál será la TIR de un proyecto. Rosarito se ríe, pero yo no sé cuál será la TIR de un proyecto de marihuana. He oído también que es muy alta. ¿Cierto, Rosarito? Nosotros no hemos evaluado ese cultivo, Eduardo. ¿Nosotros qué? En la parte financiera que hacemos de todos los proyectos, no hemos tenido la oportunidad de financiar ese cultivo particular todavía. Pero está muy de moda en varios países de América Latina, especialmente aquí en Colombia. Sé de mucha gente que se ha metido en marihuana terapéutica. Y ahí también las compañías israelíes
tienen buena experiencia. Y suministran todos los equipos, aún el equipo para la extracción del aceite de cannabis, que es lo que las compañías farmacéuticas necesitan. Entonces, la inversión total, repito, aquí las cifras son infladas. La inversión total es de 26.7 millones de dólares, incluyendo equipos, obra civil, valor del terreno, capital de trabajo, gerenciamiento y asesoramiento en las diferentes etapas, todo de acuerdo a lo detallado anteriormente, hasta la puesta en marcha. El costo de los equipos para 20 hectáreas de invernaderos, vivero de 1.500 metros cuadrados, un centro de clasificación, el packing house de 2.500 metros cuadrados, cuartos fríos de 100 metros cuadrados, insumos para la primera cosecha y el asesoramiento en todas las etapas a proveer por la empresa israelí asciende a 19.3 millones de dólares. Lo que hace de que la inversión inicial, siempre hablamos en cifras redondas de $1 millón por hectárea. Aquí no se consideran costos de financiación. La financiación, aquellos que están interesados, con mucho gusto yo los remitiría a Rosarito Mosqueira, que es la que nos puede hablar con propiedad de financiación. Y he visto en financiación o financiamiento, he visto unos rangos tremendamente amplios, con características sumamente disímiles, por lo cual nosotros preferimos de que sean los prospectos los que se encarguen de buscar su propia financiación. Digo con total apertura, la financiación que está consiguiendo en este momento con bancos israelíes es cara, sumamente cara. Sé que hay financiamiento con instituciones financieras de los Estados Unidos mucho más barata que la que se podría conseguir en Israel. A modo de conclusión voy a citar una frase de Teodoro Herzl que dice: si lo queréis, no será una leyenda. Ahora tenemos la gran oportunidad del reto y el compromiso de hacer realidad estas visionarias palabras. Manos a la obra. Señores, hay una magnífica posibilidad de producir hortalizas por hidroponía y exportarlas a Norteamérica. El último dato que tengo yo, de tomate, voy a hablar solo de tomate. Repito, se pueden producir muchas otras hortalizas, pero el último dato que tengo yo fue de diciembre del año pasado, es que el déficit de tomate en Norteamérica está llegando a las 600,000 toneladas anuales. De modo que hay una magnífica posibilidad para producir y exportar tomates y chiles dulces a Norteamérica. Y cuando los precios se bajan, en Norteamérica, que es el verano de Norteamérica, la otra posibilidad que hemos descubierto es en el sur de Sudamérica. Aquellos que quieran escribirme, ahí está mi email, mi teléfono, y pues cualquier consulta adicional que tengan, cualquier duda que se presente, por favor, no vacilen en contactarme. Yo estoy dispuesto, como todo buen zamorano, a responder a las dudas que puedan presentarse. Eduardo, muchísimas gracias y qué maravillosa presentación. La verdad que fue muy puntual, muy al grano. Y ahorita vamos a pasar a la fase de preguntas y para ello dejo en el uso de la palabra al doctor Zelaya. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la información que has compartido con nosotros. En el resto del webinar, la dinámica es muy sencilla. Abriremos con una pregunta, la cual hemos preparado con anterioridad, y luego abriremos el foro para las preguntas que se originen de la audiencia. La pregunta que tengo para ti es relativamente relacionada a la situación actual de la pandemia y básicamente es la siguiente. ¿Cómo y de qué forma la agricultura de precisión ayudaría a solucionar la crisis alimentaria que existe y que se ha agravado con la presencia de la pandemia incentivada por el COVID-19? Buena pregunta, Ian. Buena pregunta. No hemos analizado en profundidad la incidencia del problema del COVID-19 en nuestros proyectos. Pero pues la presencia de coronavirus entre los habitantes rurales, creo yo, de los países de Centroamérica y el norte de Sudamérica, creo yo que es relativamente baja.
Sin embargo, existen protocolos y todos los protocolos se siguen al pie de la letra dentro de los proyectos. Eso es todo lo que te puedo decir. La gente entra con trajes, entra a los invernaderos y al packing house con trajes especiales. El producto tiene un proceso de desinfección antes de ser empacado y enviado en contenedores refrigerados a los Estados Unidos. De modo que, hombre, yo creo que durante estas cuarentenas de los países latinoamericanos, pues podemos dejar de hacer todo menos dejar de comer. Esa es mi respuesta. Yo no sé qué otra cosa podría agregar. ¿Qué se te ocurre, Rodrigo? Creo que es una muy buena pregunta. Y va, si entendí bien, va relacionada mucho al impacto que tiene este tipo de producción con respecto al aumento de la productividad y lo que se puede vislumbrar a futuro, digamos, por una reducción de producción de forma tradicional, Eduardo. Bueno, esta es una oportunidad. Producir intensivamente hortalizas por hidroponía en invernaderos, pues nos da una posibilidad excelente para hacerlo con esta técnica. Gracias. Importante, queridos amigos y colegas, es de que las compañías israelíes que estamos involucradas en este tipo de proyectos, hacemos un acompañamiento permanente, y subrayo la palabra permanente, desde el puro inicio hasta cuando ya la empresa está marchando sobre ruedas y exportando a los mercados target. Totalmente. Constantemente tenemos técnicos israelíes trabajando hombro a hombro con la gente del proyecto. Eso por cuenta nuestra. Ian, ¿qué opinión tienes? ¿O qué otra pregunta puede surgir? Sí, tengo otra pregunta y interesante lo que comentas. La pregunta está más enfocada si muchos de los sistemas que tú mencionas también toman en consideración el mejoramiento genético de, por ejemplo, una variedad de chile o de tomate que se adapte más a las condiciones que tú explicabas. La pregunta está enfocada si ustedes consideran este factor, mejoramiento genético, al momento de desarrollar un proyecto como el que mencionabas. Sí, efectivamente. Para iniciar los proyectos, nosotros exigimos de que todos los productos, absolutamente todo, sea de Israel. Nosotros no queremos comenzar proyectos con productos que se consiguen localmente y los cuales no están probados. Nosotros tenemos de forma probada y comprobada las diversas variedades de hortalizas, y estas pruebas se han hecho en laboratorios y en campo en Israel. Yo mencionaba al comienzo de la charla mía de que en el caso de tomates, tenemos tomates con un shelf life, con una vida de anaquel superior a los 35 días. Lógico, estos son variedades mejoradas, variedades que han pasado por un proceso de mejoramiento genético. Es una nueva práctica que hemos implementado desde hace 3 años, comenzar a probar variedades en algún rincón de algunos invernaderos nuestros, comenzar a probar variedades que se consigan localmente. Pero para el arranque y para garantizar el éxito inicial de nuestros proyectos, todo lo traemos de Israel. Eso también aplica para los fertilizantes. Aquí hay un punto importante y quiero hacer una breve interrupción, Ian. Mucha gente piensa que nuestros proyectos son de tipo orgánico. No son orgánicos. Aplicar fertilizantes orgánicos a través del sistema de riego, de nuestros sistemas de riego, es sumamente complicado. Tapona las tuberías. Entonces nosotros utilizamos fertilizantes químicos solubles en agua. Sin embargo, no hay ningún producto que se utilice en nuestros proyectos que sea tóxico. La LD50, la dosis letal 50,
eso tal vez no puede explicar Ian después, es muy, muy, muy baja, muy baja. Si hay un mejoramiento genético detrás de cada una de las hortalizas con las que estamos iniciando proyectos en todos los lugares del mundo. Sí, señor. Israel tiene institutos de investigación y compañías comerciales que se dedican a esto. Gracias, Eduardo. Esas son las dos preguntas que tenía preparadas. No sé, Ricardo, si tenemos preguntas que se han formulado de la audiencia. Importante, importante, Ian y queridos asistentes, es de que nosotros llevamos 2 o 3 técnicos locales antes de comenzar el proyecto, durante el proceso de armado y establecimiento del proyecto, nos los llevamos a Israel para capacitarlos. Una vez que esos técnicos que van a trabajar en el proyecto están bien entrenados, regresan al proyecto en los diferentes países y van a trabajar coordinadamente con los técnicos israelíes que ya están ahí. Sucede frecuentemente de que los dueños de los proyectos se acostumbran, se amañan, les gusta tanto los técnicos israelíes que vienen a trabajar que no los dejan ir al cabo de un año y deciden, les piden que se queden. Lógicamente, después del año, ya los gastos de esos técnicos israelíes corren por cuenta de los dueños del proyecto. Y si consiguen novias, con más razón. Ok, listo. Bueno, tenemos más preguntas que nos hacen de la audiencia. Dice, yo ya tengo las unidades de producción, ¿pueden hacer solo la empacadora algo de clase mundial? ¿Vender solo empacadora? Correcto, dice, yo ya tengo las unidades de producción, ¿pueden hacer solo la empacadora algo de clase mundial? Podríamos, pero la norma general de nuestra compañía y de otras 2 compañías grandes israelíes que yo conozco es vender el paquete, o sea, vender todo el proyecto llave en mano. Nosotros vendemos el proyecto en forma de turnkey, pero podríamos hablar en negociar el suministro de un packing house. Sí, señor. Repito, es un packing house con toda la tecnología moderna posible. Ok, fenómeno. Hay otra pregunta que nos hacen acá y creo que esta va relacionada con dice una pregunta, ¿estos invernaderos son aptos para hemp CBD? Saludos. ¿Para qué, perdón? Hemp CBD, si no estoy mal, esto es si son aptos para el cultivo de la marihuana. Sí, no son exactamente iguales a los donde vamos a producir tomates y chiles dulces. No son exactamente iguales, pero tenemos la tecnología para producir marihuana terapéutica y la maquinaria para la obtención del aceite de tetrahidrocannabinol, que es lo que se exporta a los laboratorios farmacéuticos. Sí, sí. Tenemos la tecnología. Okay. Yo por eso estoy dejando ahí mis datos. Me pueden con toda confianza escribir a mi email o comunicarse conmigo llamándome o escribiéndome los datos y yo me comprometo a responder todas las preguntas que puedan presentar. Yo soy colombiano, nacido en Cali. Iba a decir que Cali es la mejor ciudad de Colombia, pero aquí está al lado mi esposa, que es bogotana, entonces ella puede tomar represalias. Viví muchos años en Israel. Después del Zamorano me fui a Israel a sacar una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Después estuve un breve tiempo en servicio militar en Israel. Después trabajé para el gobierno de Israel. Bueno, y estoy hace 4 años y medio en Bogotá, manejando el negocio de la empresa para la que yo trabajo. Y vamos muy bien, estamos presentes ya en 6 países de América Latina y con prospectos en 4 países más. Ok, fenómeno. Hay otra pregunta aquí, dice, para el sistema de riego, ¿se cuenta con un sistema en base a sensores de humedad y registro de radiación para hacer el riego? Gracias. Sí, señor. Sí, eso es parte de la alta tecnología que
nosotros proveemos en nuestros proyectos. Los sensores de humedad hacen que la planta hable, y pongo la palabra hable entre comillas. La planta nos dice exactamente si le está faltando agua. Vamos más adelante. La planta también nos dice si nos está faltando algún nutriente que sea necesario. Otra cosa interesante, los dueños de los proyectos pueden estar al tanto del manejo y hasta controlar el cultivo estando en lugares muy, muy distantes del cultivo. Toda la información va por satélite y todo el mundo puede estar enterado de lo que está pasando en el invernadero número 9 del cultivo de 20 hectáreas. Repito, esto es tecnología de punta y sí, esto es lo que nosotros vendemos y yo veo que este es el futuro de la agricultura en, iba a decir América Latina, pero en el mundo. Ahora que pase, y ojalá pase pronto, este problema del coronavirus, el factor de producción de comida se va a convertir en algo sumamente importante. Doc, ¿quisiera seguir usted? Listo, disculpa que perdí la conexión de internet. Listo. La pregunta, la última que hiciste fue sobre cuál. El sistema de riego. Luego viene el sistema de riego, luego sería una de agua. ¿Sistema de riego y de qué? O sea, la número 5, que dice el agua parece ser uno de los insumos más importantes. Lógico, en un proyecto hidropónico no debe faltar agua. A pesar de que el consumo de agua es óptimo, se maneja con medidas sumamente exactas. Sí, mira, nosotros estamos utilizando 1.500 litros por hectárea por mes, que es bajito. Sí, la pregunta tiene dos partes. La primera es la que realizaste hace un momento, que es ¿qué importancia tiene el agua? Y como indicaste, es sumamente importante. La segunda parte de la pregunta es ¿cuáles son las posibles fuentes y requisitos de esta agua en cuanto a calidad? Asumo pH, dureza, turbidez, ese tipo de características. El agua que se va a utilizar en los proyectos que establezcamos, se mandan muestras a Israel para ser debidamente analizadas y son los laboratorios de Israel los que nos van a decir son aguas aptas o no aptas para el proyecto. Si no salen aptas, entonces montamos los equipos para calibrar el agua que va a ser utilizada dentro del invernadero. En dado caso que el agua requiera un tratamiento, ese tratamiento lo realiza el productor. Por ejemplo, si debe acondicionar el pH o, por ejemplo, reducir dureza. Reducir dureza y acondicionar el pH. Tenemos los equipos y montamos los equipos dentro del proyecto, entre los equipos de Fertirriego. Sí, el agua está constantemente siendo controlada. Listo. La siguiente pregunta. En referencia a la producción de frutas, ¿cuál es la experiencia de su empresa y si existen posibilidades de crecer frutos de diferentes tipos? Mira, nosotros estamos muy enfocados desde hace muchos años en la producción de hortalizas, básicamente. Yo no sé de muchas frutas que produzcan dentro de invernaderos. Yo no sé, Ian, ¿qué frutas se producen dentro de invernaderos? Constantemente a mí me llega gente a preguntarme si pueden producir aguacates dentro de invernaderos. Yo no he visto frutas, yo no he visto frutales dentro de invernaderos. Y esa también estaba relacionada porque alguien decía si se tienen experiencias en arándano. Pero arándanos a campo abierto. Arándanos, sé de un solo cultivo de arándanos bajo invernaderos en Italia. Sí. De resto, los arándanos, Colombia está convirtiendo en un gran productor de arándanos, pero son todos a campo abierto. Colombia exporta arándanos y creo que algunos países también. ¿Guatemala también, Rodrigo? Me declaro ignorante en ese aspecto, Eduardo. Sí. ¿Qué otros frutales, Ian?
Muchas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el retorno a la inversión? En tiempo. En tiempo Sí, como estamos explica, hablando de, en para un tiempo. proyecto de 20 hectáreas, estamos hablando de 3.8 años, que es relativamente reducido. 3.8 años. Menos de 4 años. Con una TIR cercana o hasta superior al 20%, que eso también lo hace muy interesante. Hemos tenido algunos casos en donde el retorno de la inversión se ha dado en menos de 3 años, en 2 años, 2.7 años. Muy, muy bueno. Y la TIR también alrededor del 25%. Repito, yo en mi experiencia en América Latina no he visto TIRs tan interesantes, TIRs por encima del 20% en cultivos legales en mi vida profesional. Yo no sé, Rosarito, ¿qué nos puede decir? Ella maneja cultivos de todo tipo. Rosarito maneja café y otros cultivos. Yo no sé cuál es la TIR en otros cultivos. Sí, son variables en realidad, pero lo que nosotros, por ejemplo, nos enfocamos no tanto es en ver solamente el tema TIR, sino que es como de manera integral, viendo pues qué impactos también tienen esos cultivos como en la parte ambiental, social. Entonces, el punto de vista financiero, económico, nosotros lo tomamos como parte del conjunto de elementos que evaluamos. Pero en efecto, es una TIR bastante interesante. Bueno, Rosarito mencionó una palabra en la que quiero detenerme un minuto. Es el manejo ambiental. Para nosotros es sumamente importante todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Sumamente importante. Nada, y subrayo la palabra nada, nada del agua utilizada en el proyecto y nada de los productos utilizados en el proyecto va para el subsuelo. Todo es reciclado, todo es recirculado y todo es reutilizado en el cultivo. Nunca, nunca mandamos agua que esté sobrando para los mantos acuíferos del subsuelo. Excelente. Tenemos 3 preguntas más. No sé si el tiempo alcanza. Dale, dale. Veamos la siguiente. Muy interesante la siguiente pregunta. La pregunta es si pueden establecer ese tipo de proyectos en cualquier clima. Me imagino climas más extremos, áridos, climas más frescos. Y la segunda parte de la pregunta es si existe algún tipo de selección de las variedades apropiadas para cada clima. Sí. Yo mencioné, tal vez en ese momento se te cayó la comunicación de internet. Yo mencioné de que tenemos la tecnología para producir en América Latina a nivel del mar y tenemos la tecnología para producir a casi 4.000 metros. Hemos montado invernaderos, hemos montado proyectos de estas características en Siberia, donde los fríos son extremos durante el invierno, y hemos montado proyectos de estas características en Arabia Saudita, donde las temperaturas en el verano superan los 50 grados centígrados. Tenemos el conocimiento y la tecnología para montar este tipo de proyectos en cualquier lugar del mundo, sea cuales sean las condiciones. Muy bien, esto lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cuántos proyectos existen actualmente en Latinoamérica? En América Latina, hablo de las compañías israelíes. Estamos prácticamente en Centroamérica, estamos en Guatemala, en México, Guatemala, en Honduras. Estamos a punto de arrancar un proyecto muy, muy grande en Honduras, en tu tierra, Ian, en Comayagua. Oye, yo no sé si Ian es de Comayagua, pero Comayagua ha sido siempre el gran productor de hortalizas de exportación en Honduras. Tenemos proyectos para comenzar en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Trinidad y Tobago y en Surinam, que es la Guayana holandesa. También hay un prospecto que quiere montar un proyecto nuestro en la Guyana inglesa, Georgetown.
Pero si nos puede dar un estimado de cuántos proyectos actualmente están establecidos, no sé, 10, 20, 100. De la compañía Agrobusiness para la que yo trabajo. Es correcto. Yo no sé el número exacto, pero fácilmente me atrevería a decir de que superan los 60 proyectos. Agrobusiness es una compañía que está es una compañía privada, yo no sé si lo dije. Mucha gente piensa que somos del gobierno israelí. Es una compañía que está en el mercado hace más de 40 años. Agrobusiness comenzó fabricando, produciendo invernaderos y exportando a varios países del mundo. Hace 14 años decidió dejar de producir y vender simplemente invernaderos y ahora nos dedicamos a la venta de proyectos llave en mano. Yo diría que fácilmente estamos presentes, hemos montado unos 60 proyectos en varios lugares del mundo. Estamos en los 5 continentes y colegas míos, o sea, Agrobusiness tiene un representante para Norteamérica, tiene oficinas en New Jersey, tiene oficinas en 2 lugares de Europa, tiene oficinas y monta proyectos en Asia, en África, y yo estoy a cargo de América Latina. Listo. La última pregunta, que es corta, y es la siguiente. México cuenta con una producción de invernadero. ¿Cómo competir con la ventaja de cercanía que tienen ellos respecto al resto de países en Sudamérica? El problema de México y los grandes productores de México de hortalizas para exportación estaban en el noroeste de México. 3 estados que eran Sonora, Sinaloa y Baja California. Allá no hay ríos. Ellos utilizaban agua del subsuelo. Yo te comenté que el agua del subsuelo en esos 3 estados comenzó hace 6 años a salinizarse por un fenómeno geológico que no voy a explicar ahora. La producción de estos 3 estados, especialmente tomate, Sinaloa ha sido siempre, y yo conozco muy bien Sinaloa, conozco Los Mochis, conozco Culiacán, la producción de estos 3 estados se ha venido abajo. Además, a esto hay que agregarlo, y no quiero entrar en el tema político, las restricciones, iba a utilizar otra palabra, las restricciones que el presidente Trump quiere poner a los mexicanos. Entonces, es una oportunidad muy, pero muy buena para los países centroamericanos, los países del Caribe y los países del norte de Sudamérica para producir hortalizas y exportarlas a Norteamérica. Es una gran ventaja el hecho de que nosotros garantizamos la comercialización de por lo menos el 80% de lo que se produzca. ¿A qué proyecto, antes de sembrar la semilla, ya tiene garantizado que por lo menos el 80% de lo que va a vender, de lo que va a producir, está vendido? Eso es una gran ventaja. Listo, doctor. Listo, Rodrigo. Bueno, esa era la última pregunta. Muchísimas Alex, gracias. ¿cuál es la otra pregunta, Gracias. Ian? No, ya estamos con las preguntas y también sobre el tiempo, Eduardo. Aquellos que Sobre todo para tengan, nuestra como dije audiencia. antes, aquellos que tengan preguntas adicionales, por favor no vacilen en contactarme. Yo tendré el mayor gusto de responder cualquier tipo de inquietud que se pueda presentar. A Rodrigo en especial, que ha sido el coach de este seminario, muchas gracias. Rosarito, que fue la primera persona en empujarme a hacer este seminario. A Ian, a quien ya tuve el honor de conocer, y a todos mis amigos y colegas esparcidos por los 5 continentes, muchas gracias y ojalá podamos vernos pronto, darnos un abrazo y que toda esta pandemia pase y pase pronto. Muchísimas gracias, Eduardo, y sobre todo gracias por la oportunidad de seguir en contacto con usted, a toda la audiencia, para que lo puedan contactar. Vamos a pues pedirles su autorización para poderles enviar la presentación a todos los que están acá. Tienes toda mi autorización. No Okay, necesitas pedirme autorización. Bueno, fenómeno. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, antes de cerrar el webinar, quisiera que viéramos cuáles son los siguientes webinars, porque vienen, al igual que este y los que hemos hecho anteriormente, otros Smart Webinars que estamos seguros que van a ser de su
agrado y sobre todo por el aporte y el valor que traen. Ian, bienvenido. Muchas gracias por ayudarnos con esta parte. Gracias, Rodrigo. Bueno, para el mes de junio tenemos 2 eventos más pendientes. El próximo es el 27 de junio, que será realizado por la participación de mujeres graduadas de Zamoranos con nivel de doctorado y hablarán de perspectivas de la seguridad alimentaria. Luego el 28 tendremos al ingeniero Álvaro Ernesto Pilla, que hablará sobre el desarrollo de nuevos canales de venta y marketing digital en los agronegocios. Para el siguiente mes tenemos diversos webinars y paneles muy interesantes. Entre ellos tendremos el panel de emprendedurismo con Javier Hernández, Luis de la Cruz, Jorge Belén y Lisbeth Pacheco. Luego tendremos perspectivas de la cadena de valor del cacao después del COVID-19, en el cual tendremos a Fausto Rodríguez de Nicaragua, el doctor Falguini de India, más otros panelistas. Y adicionalmente también tenemos los Zamoros, más diversos panelistas, y hablarán sobre las perspectivas de la cadena de valor del ganado, el cual incluye la parte de carne y también de leche. Muchísimas Bien, gracias. yo quisiera pedir un favor. Sería importante pedirle a un colega zamorano colombiano, que fue la primera persona que comenzó a hablar sobre emprendedurismo en el Zamorano, y fue el profesor de emprendedurismo durante muchos años. Me refiero a Luis Fernando Vélez. Él está de regreso en Colombia, pero es una persona valiosa, valiosa en todo sentido. Yo te pediría el favor de que permitieran que Luis Fernando Vélez, yo después te puedo mandar los datos de él, participara en este seminario sobre emprendedurismo. El tipo es una verdadera autoridad internacional en emprendedurismo y es zamorano. Buenísimo, muchísimas gracias por la recomendación y claro que sí, el profesor Vélez es muy, como dicen en Colombia, muy querido, muy recordado por la comunidad y definitivamente que lo vamos a contactar para que nos acompañe en ese Smart Webinar. Bueno, la despedida es agradecerle a la JEP por el apoyo, a toda la coordinación de los Smart Webinars que hacen posible y hacemos posible que esto llegue a toda la comunidad de zamoranos y también a los amigos que se nos van uniendo, a todos ustedes asistentes que siguen acá con nosotros hasta ahorita y especialmente el día de hoy a Eduardo Translater, que está en Colombia, por esta maravillosa ponencia el día de hoy y habernos contado muchísimo alrededor de agricultura y precisión. Eduardo, un fuerte abrazo hasta Colombia y espero pronto que nos demos el abrazo. Feliz tarde para todos y por favor no se pierdan el webinar que tenemos el sábado sobre seguridad alimentaria y es un panel estrictamente de mujeres que va a estar súper poderoso y que tiene mucho valor para nosotros. Hasta luego, feliz tarde y gracias por todo. Hasta luego. Papá, muy bien. ¿Cómo se sale?